Bueno, desde este instante, como ustedes saben, estamos grabando ya la clase para después poder subirla. Y lo primero que vamos a hacer es decir que ya está confirmado entonces la clase del día lunes, de 2:30 a 2:30 de la tarde. Hay en este minuto 6 alumnos inscritos y podrían incorporarse más, ¿cierto? Se pueden incorporar todos los que quieran sin necesidad de estar inscritos. La sala es la 201B, ¿cierto? Esto quiere decir que en el edificio que está más cerca del Metro de República, bien dicho. Toman todas las medidas, por supuesto, de precaución, la mascarilla, bueno, ahí no los dejan entrar ni moverse a ninguna parte sin las medidas de seguridad, pero esto es por el bien de ustedes, ¿cierto? Y nuestro también, que nos protejamos. Bien, vamos a partir haciendo un repaso con lo que hemos visto hasta ahora. La evaluación es muy similar a las evaluaciones anteriores, y las evaluaciones anteriores son con alternativas, ¿cierto? Son algunas preguntas donde hay que hacer unos pequeños cálculos, ¿cierto? Pequeños cálculos muy simples. Vamos a hacer un repaso general antes de empezar ahora, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a presentar qué es lo que ustedes tienen que saber en este módulo, ¿cierto? Ya. En este módulo estamos viendo una primera gran clasificación de los impuestos, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienen que tener claro ustedes, que los conocimientos que se entregan en este módulo son para que ustedes, cuando entren a trabajar, que va a ser muy pronto porque ya están terminando la carrera, ¿cierto? Ustedes son alumnos de cuarto semestre, si no me equivoco, por lo tanto, estos son uno de los últimos ramos que ustedes tienen, y se supone que yo les tengo que entregar los conocimientos para que ustedes logren desenvolverse en el área tributaria, ¿cierto? Contable, analística y tributaria de una empresa. Más que aprendan de memoria los conceptos tributarios, lo que me interesa es que entiendan y puedan apoyarse por la tecnología cuando tengan que enfrentar algún problema, ¿cierto? Pero para eso hay algunos conceptos que tienen que tener claros, sobre todo para entender lo que está pasando en el país y para entender algunas políticas del gobierno, ¿cierto? Eso es lo que me interesa. Vamos a decir, en primer lugar, de que los impuestos, ¿cierto? Siempre se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos, ¿cierto? Eso es lo primero. Así se clasifican los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes que eran los impuestos directos? ¿Alguien me puede decir? ¿Esta renta? Claro, ese es un ejemplo. El impuesto a la renta es un impuesto directo. ¿Pero por qué se le denomina impuesto directo? Porque está destinado como a una cierta cantidad de personas o una cosa así. Por ahí va, Pero el impuesto directo se denomina impuesto directo porque afecta, grava la riqueza, ¿cierto? La generación de riqueza, afecta el patrimonio, ¿cierto? Y discrimina. Las personas que tienen mayor riqueza, que han obtenido mayores rentas o mayores ingresos o tienen mayor patrimonio, son los que pagan el impuesto directo. ¿Le dije indirecto o le dije directo? Directo. Directo, muy bien, está bien entonces lo que le estoy diciendo. De repente me puse a leer aquí el PPT y vi indirecto y pensé que me voy a haber equivocado. Pero los impuestos directos son esos, ¿cierto? Graban directamente a la renta, graban directamente las utilidades, graban directamente los beneficios o los patrimonios o las riquezas que tienen las empresas y las personas. El típico impuesto directo que nosotros conocemos es el impuesto de primera categoría, ¿cierto? El que afecta a las empresas. Es el típico impuesto. Después tenemos el impuesto que pagan los trabajadores, ¿cierto? Ese otro impuesto que pagan los trabajadores. Y por último, tenemos los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos son esos que no discriminan a quienes el ingreso, la riqueza, la posición económica o la posición social de a quienes afecta. Y ahí tenemos el caso típico. ¿Cuál es el típico impuesto
indirecto? El tabaco, alcohol, Perfecto, esos son impuestos indirectos. ¿Qué más? ¿Cuál combustible, es otro? ¿Cuál es el impuesto que todos pagamos? El del combustible, perfecto. ¿Otro? El IVA. El IVA, ¿cierto? El IVA es el principal impuesto indirecto porque ese nos afecta a todos. Bien, entonces vamos a ver el formulario 29 y el formulario 50 son con aquellos formularios que también se pagan los impuestos 29 directos pero de forma mensual, y tenemos el formulario 22 que es el que hace que se paguen los impuestos anuales. Vamos a seguir. También vamos a ver el uso del registro de compra, registro de venta y registro de honorario en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos que nos corresponde ver ahora, ¿cierto? Ahora vamos a terminar de ver algunos ejemplos de determinación de renta, que ya los vimos vimos algunos ejemplos, pero ahora los vamos a terminar, ¿cierto? Entonces yo voy a compartir con ustedes, déjenme un poquito, voy a compartir con ustedes. Déjenme salir de aquí, que de repente ustedes saben que aquí ya. Entonces aquí estamos, habíamos visto los impuestos directos, indirectos, esto ustedes lo tienen que conocer, ¿cierto? Habíamos visto algunos ejemplos, habíamos ido a la página, habíamos visto el impuesto de una categoría, cómo se calcula la renta de primera categoría, habíamos visto algunos regímenes tributarios que están vigentes, también habíamos visto cómo han evolucionado las tasas y lo más importante, vimos cuál era el resultado del balance, que es el resultado financiero, pero no es el resultado tributario porque hay que hacer el agregado de deducciones. ¿Se acuerdan que vimos unos ejemplos? Y por último, lo que me interesa es que ustedes conozcan ahora es en la forma de cálculo del impuesto de segunda categoría, que ya lo vimos, ¿ya? ¿Cierto? ¿Alguien tiene dudas o quedó con dudas de cómo se calcula el impuesto único de segunda categoría? Si es así, voy a preguntar algo. Aquí voy a insertar una diapositiva y voy a poner los siguientes datos. Ustedes lo calculan. Sueldo bruto, 4.800.000. Cotizaciones. Vamos a poner 400.000 pesos. Esa es la cotización. ¿Cierto? Entonces ahora les voy a pedir que ustedes, gentilmente, esta cosa se me mueve, calculen, voy a traer los valores para acá mejor, ¿cierto? Aquí vamos a poner. Voy a hacer el ejercicio aquí para que sea más fácil para ustedes hacerlo. Habíamos dicho sueldo bruto 4.800.000, aquí, aquí. Ya, ahí está. Entonces, por favor, con esos datos que están ahí, calculen cuál sería el impuesto que tiene que pagar esta persona con esos datos. Ejercicio de prueba. Son exactamente, según mi reloj, las 10:21. Tienen hasta las 10:25. Y yo le voy a preguntar a cualquiera de los que esté conectado.
Ya. Pasó el tiempo entonces, ya estamos a la hora. Estaba revisando los WhatsApp y fíjese que no tengo los WhatsApp que me había indicado usted. No sé, no, lo revisé. Entonces le digo lo que no le llegó ninguno. No, ninguno, fíjese, no me llegó ningún WhatsApp. Justamente mientras usted Era, hace el ejercicio, estaba revisando y no me llegó. Si usted le dice que me llame, sí, yo creo que es mejor. ¿Ah? la Luz me dijo que ella no se podía meter hoy día porque tiene síntomas de Ah, COVID. perdón. Le hicieron el PCR. Eso sí lo leí. Eso sí lo había leído y de hecho le contesté. Pensé que se refería a alguno respecto a la asistencia del día lunes. No. Y ella Estoy estaba así. preocupada por cómo iba a hacer los trabajos. Sí, no se preocupe. Yo con ella sí es que le había entendido mal el delante y con ella sí estoy conectado por WhatsApp. O sea, Ya, ya supe ya lo que le pasaba y ahí ya podemos ver qué hacemos, ¿eh? ya. Lo importante de todo, lo relevante para mí es que rindan las evaluaciones, ¿cierto? Eso es lo más relevante. Los trabajos yo de alguna manera puedo encargarle o darle alguna facilidad, pero las evaluaciones sumativas, esas me complican, esas traten jamás de faltar a esas, ¿cierto? Los cuestionarios y los trabajos, de alguna manera yo puedo darle alguna facilidad, pero las evaluaciones sumativas, como esa la establece el CAPI, para mí es muy complicado poder ayudarlos cuando dejan de dar una prueba. Obligadamente tengo que tomarles otra, ¿cierto? Ya. ¿Alguien calculó el impuesto que le corresponde a esta persona que tiene un sueldo bruto de 4.800.000 y una cotización de 400.000 pesos? ¿Alguien lo tiene? ¿Me puede decir? ¿Cuánto le dio? A mí me dio un total de 447.491,64. ¿Es el impuesto? O sea, dice claro, el impuesto Sí, el impuesto pagado. entonces, vamos a ponerlo aquí, según lo que dice la compañera, son, ¿cuánto? 447.491,64. ¿Ya? 491,64. Punto 64. Bien. ¿Alguien más hizo el cálculo? Sí, ¿No? profesor. ¿Y cuánto le dio? Lo mismo. Lo mismo, ya. Entonces ahora para el resto de los compañeros nos van a explicar cómo lo hicieron. Aquí está. Vamos a compartir que sea un poquito mejor. Ahí está ya. Entonces, ¿quién quiere explicarnos cómo lo hizo? El sueldo bruto le resté la cotización a los 400.000 pesos y ahí ¿Y cuánto le quedó ahí? la renta afecta de 4.400.000. Perfecto. Y le multipliqué el factor, que es el 0,23, que está en el rango O sea, de los perdón, los 4.400.000 lo ubicó en el tramo, ¿cierto? el tramo. El tramo. Y corresponde a este tramo, ¿cierto? Al Claro, tramo 1, 2, 3, 4, al tramo 5. Claro. Y le Perfecto. Lo multiplicó por 0.23. Claro. Y eso me dio 1.012.000. Ya. Y ahí le resté después la rebaja, que son Los 564. 564. Claro. Perfecto. Y ahí me dio el impuesto a pagar. ¿Y ahí cuánto? Ahí me dio el impuesto a pagar, que es 447.000. Perfecto. ¿A todos les dio lo mismo entonces? Ya, estos son ejercicios de prueba. Les aviso que en la prueba viene un ejercicio de estos. ¿Ya? Ya. Sigamos. Después vimos acá la forma que ustedes lo hicieron. Perfecto, aquí estaba el cálculo, ¿cierto? Que habíamos hecho. Y después vamos a hablar del impuesto global complementario. Ese nos toca ver ahora. El impuesto global complementario es un impuesto que afecta a las personas, ¿cierto? Solamente. Afecta a las personas naturales, o sea, a las personas que viven en Chile. Y dice con domicilio o residencia en Chile
sobre la renta imponible determinada conforme a la norma de la primera y segunda categoría afecta a los contribuyentes cuya renta neta global exceda las 13,5 UTA, unidades tributarias anuales, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es una UTA? ¿Alguien sabe lo que es una UTA? Vamos a ir a Google. Lo estoy compartiendo. Ahora vamos a partir de nuevo y les voy a mostrar acá. Déjenme ver. Acá. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, pueden poner en el buscador UTA, ¿cierto? Y vamos a buscar la UTA. La UTA, vamos a ver. Aquí está. Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuánto vale la UTA en Chile? Esto es equivalente a información que entrega la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver cómo calcular la UTA. Primero, vamos a ver lo que es la UTA. La UTA es una unidad de medida tributaria, ¿cierto? Que consiste en multiplicar por 12 el valor de la unidad tributaria mensual. Y la unidad tributaria mensual, ¿se acuerdan ustedes que era el valor con el cual estaba construida la tabla de impuesto único? Entonces se expresaba en UTA. Entonces vamos a ver esa tabla que nosotros veíamos. Vamos a poner tabla de impuesto único, segunda categoría en UTM, ¿cierto? Esas tablas que nosotros estamos usando, déjenme ver acá si está la tabla. Acá está. ¿Ven ustedes la tabla que les estoy mostrando? Sí, profe. Ya. Dice tabla de cálculo de impuesto único segunda categoría para los trabajadores. Esos valores que yo les doy en peso a ustedes, ¿cierto? Es la conversión de esta tabla que está expresada en UTM. Y el valor de la UTM varía mes a mes, ¿cierto? Es una unidad de medida que es mensual, es un valor que dura todo el mes, a diferencia de la UF que dura solamente, es diaria. La unidad tributaria mensual es un valor que se fija todos los meses. Y la tabla de impuesto único de segunda categoría es una tasa que es un valor que sirve y se usa para calcular la tabla de impuestos de segunda categoría. Por eso que cuando ustedes operan un sistema de remuneración es muy importante que no olviden ingresar este valor, el de la UTM, ¿no? Tienen que ingresarlo. Ya, vamos a ver. Después vamos a ver este otro, que ya terminamos con el valor de la UTA. Vamos a irnos. Y vamos a decir que entonces la UTA es 12 veces el valor de la UTM. Ese es el valor. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo cuáles son las rentas que están afectas a impuesto global complementario, estamos viendo, déjenme entrar ahora, estoy entrando a la pantalla. Entonces estamos hablando de 13,5 veces una unidad tributaria. Entonces vamos a poner aquí una UTA. Una UTA es igual a 12 UTM, ¿cierto? Busquen, por favor, en Google el valor de la UTM vigente para el mes de enero del 2020.
21. Busquen, yo también lo voy a buscar acá. ¿Lo encontraron? Sí, profe, ¿Cuánto es? 50.978 pesos. Perfecto, 50.978 pesos. Es el valor de la UTA, ¿cierto? Les voy a mostrar No, de ahora. la UTM. De la UTM, perfecto. De la UTM, tiene toda la razón. Ese es el valor de la UTM y ahora tenemos que calcular el valor de la UTA, ¿cierto? Y el valor de la UTA dijimos que era 12 veces el valor de esta. Ya. Y entonces son 12 por 50.000, vamos a ver el signo peso para que vean ustedes que es peso, por 50.978, ¿cierto? Y eso es igual, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto les da? 611.736. Por 12 igual serían 611.736, ¿cierto? Sí. Es el valor de una UTA. Pero me dicen que van a pagar impuesto global complementario todos los que ganen más de 13,5 UTA, ¿cierto? Por 13,5 UTA. Y eso es igual, entonces van a pagar impuestos. ¿Quiénes van a pagar impuestos entonces? Los que ganen más ¿de qué monto? ¿Lo multiplicaron? $8.258.436. Perfecto. Los que ganen más de 8.258.436 o tengan ingresos superiores a ese monto en un año, están afecto a impuesto global complementario. ¿Cierto? Esa es la idea. Bien. Sigamos. Lo importante es que este impuesto grava a personas naturales, ¿cierto? Personas naturales. Significa es que aquí el individuo, ¿cierto? El individuo que desarrolla o tiene estos ingresos, ¿cierto? Trabaja como persona natural, o sea, es un individuo como él, no tiene actividades que la ley considere mercantiles. Por ejemplo, un trabajador, una persona que da boletas de honorarios, ¿cierto? Donde prevalece su trabajo personal, ¿cierto? Esa es una persona natural que ejerce un trabajo afecto al impuesto global complementario. Por regla general, el trabajador que es empleado, que está afecto al impuesto único de segunda categoría, si tuviese otras rentas, también estaría afecto al impuesto global complementario. Eso es lo importante, ¿cierto? Y lo más importante es que hay que decir que este impuesto afecta a personas naturales, ¿cierto? A personas naturales afecta el impuesto global complementario. Una empresa, ¿qué impuesto paga una empresa? ¿Cuál es el impuesto que paga una empresa? ¿Qué impuesto paga una empresa? ¿Se acuerdan? Las empresas pagan el impuesto de primera categoría. Es el impuesto que paga la empresa y es un impuesto directo. El impuesto global complementario, ¿qué tipo de impuesto es? ¿Directo o indirecto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué tipo de impuesto es el impuesto global complementario? Vamos a preguntar.
Si no sabe, me dice, no sé, nomás, no se lo ve. Don Bastián, ¿qué tipo de impuesto es el impuesto de valor complementario? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo, muy bien. Es directo porque afecta directamente a la renta de una persona. O sea, afecta a todas aquellas personas que ganan más de en un año, y lo calculamos acá arriba, pues, ¿cierto? Al que gana más de, dijimos, 8.258.000 lo afecta este impuesto. Por lo tanto, este es un impuesto directo. Entonces lo vamos a poner aquí, para que no se nos olvide nunca. Le vamos a poner con mayúscula. Impuesto directo. ¿Cierto? No se nos va a olvidar nunca que este es un impuesto directo. ¿Y por qué es directo? Porque afecta directamente a la renta o riqueza de una persona que haya ganado en un periodo de tiempo. Y lo que dice que el domicilio es, en sentido jurídico, ¿cierto? Una persona tiene que tener domicilio acá, un atributo de la personalidad que consiste en el lugar donde la persona física o jurídica tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella, ¿cierto? Hay gente que son extranjeros que con el ánimo de no constituir domicilio, ¿cierto? En Chile, lo que hace es salir del país y volver, ¿cierto? Entonces sí, no tiene domicilio, porque aquí el domicilio con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Entonces, si una persona se queda, por ejemplo, una cierta cantidad de tiempo, uno puede presumir que esa persona está con el ánimo de permanecer en Chile y por lo tanto uno podría decir que está domiciliado en Chile. Pero si una persona que entra y sale de nacionalidad exterior, por supuesto nacionalidad extranjera, entra y sale del país, uno podría decir que no está con el ánimo de permanecer. Y eso lo demuestra entrando y saliendo del país, ¿cierto? Muchos extranjeros hacen eso para no afectarse con los impuestos de Chile, salen del país. Cada cierto tiempo abandonan el país, de esa forma no demuestran domicilio. Y la residencia es el lugar donde normalmente están, pueden, pero no significa que tengan el domicilio, porque la residencia es sin el ánimo de ¿cómo se llama? Sin el ánimo de establecerse como domicilio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno establece residencia, uno vive, por ejemplo, en Santiago y por alguna razón de un juicio, uno establece una residencia de Concepción. Significa que va a estar ahí por una razón de trabajo nomás mientras tanto, pero que su domicilio no es ese, ¿cierto? Bien. Vamos a ver ahora el impuesto adicional. Este efecto, este impuesto adicional, que es un impuesto directo también, entonces aquí también le vamos a poner directo, aquí arriba, es otro tipo de impuesto. Vamos a poner aquí directo. Este afecta a las personas naturales, o sea, a gente y empresas, ¿cierto?, que no tienen residencia ni domicilio en Chile. O sea, son empresas que si hubiesen estado en Chile, hubiesen estado afectadas al impuesto global complementario a las personas, pero son empresas que por su forma de operar, ¿cierto?, no tienen residencia en domicilio, o sea, no vienen a Chile ni en forma eventual, ni siquiera en forma permanente, o sea, no están viviendo en Chile y tienen rentas, ¿cierto? No tienen rentas. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad aquí y tengo socios que vienen del extranjero y yo les mando plata a los extranjeros, ¿cierto? Son rentas que está generando, ganando gente en el extranjero que si hubiesen estado en Chile hubiesen tenido que pagar impuestos complementarios, pero las rentas igual se produjeron en Chile. Entonces, lo que se hace con esas rentas o con esas personas, se les grava con una tasa única del 35%, una tasa general, ¿cierto? Esa es la tasa que pagaría en impuestos. Por ejemplo, si yo tuviese una empresa en Chile, yo fuera, supongamos, peruano, boliviano, canadiense, o del país que fuese, y yo tengo una empresa en Chile, y esta empresa yo no resido, no tengo domicilio ni residencia en Chile, no tengo ninguna de las dos, significa que no vengo ni eventualmente y tampoco resido acá, estoy afecto al impuesto directo, impuesto adicional, ¿cierto? Al impuesto adicional, y ese va a gravar las rentas que yo retire o las rentas que yo perciba de esta empresa, estando yo con domicilio o residencia fuera del país. Y esa tasa va a ser de un 35%. ¿Cierto? ¿Y cómo se calcula? ¿Cuándo se debe pagar? Cuando la plata es remesada al exterior, ¿cierto? Ahí dicen, uno hace la declaración y dice, mire, ¿sabe?
Yo a don Juan Núñez, que vive en Canadá, que no tiene residencia en Chile ni tiene domicilio, le voy a entregar de utilidad, le voy a entregar, o él va a retirar utilidad por 1 millón de pesos. Muy bien, dice el fisco, paguen el 1 millón de pesos, pero a mí me tiene que dejar 350.000 pesos de impuesto por esa remesa. Ese es el impuesto adicional, ¿cierto? El dinero en impuesto que se debe pagar cuando las rentas que perciben las personas corresponden a personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile. ¿Sí? Es el impuesto adicional. Eso es que ustedes los tienen que conocer. Después, este es el impuesto adicional que me interesaba que ustedes conocieran y vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí para que quede práctico, ¿cierto? Muy simple. Una empresa generó una utilidad de 10 millones. ¿Cierto? Y distribuyó $1.200.000 a un socio chileno y distribuyó también 1.200.000 a un socio colombiano. Ya. Este socio chileno que recibe 1.200.000, como él tiene residencia, vamos a ver aquí, tiene residencia y domicilio en Chile. ¿Qué impuesto paga si tiene domicilio y residencia en Chile? ¿Qué impuesto paga? ¿Se acuerdan? Cuando una persona tiene residencia y domicilio en Chile, ¿qué impuesto paga? Lo acabamos de ver ahí, pues. ¿El Paga, de domicilio y residencia? tiene residencia y domicilio en Chile. Paga entonces el impuesto global complementario, ¿cierto? Impuesto global complementario. Ese impuesto paga. Y una persona que no es socio colombiano, que no tiene residencia ni domicilio en Chile, ¿qué impuesto paga? El que acabamos de ver. Paga el impuesto adicional, ¿cierto? Eso es. Entonces, si una empresa distribuye utilidades, ¿cierto? Y le distribuye a un socio chileno, esa utilidad va a quedar grabada con impuesto global complementario por el socio, ¿cierto? Y si una empresa distribuye dinero a un socio que no tiene domicilio en Chile y no tiene residencia en Chile, va a quedar grabado esa remesa o ese dividendo a una tasa de impuesto adicional del 35%, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, cuando ustedes trabajen y escuchen de que una empresa tiene que pagar impuesto adicional, se está refiriendo al impuesto que tiene que pagarle a los socios extranjeros que obtienen rentas de la empresa. Esa es un poco la idea. Vamos viendo. Entonces, estos son los datos de las declaraciones, ¿cómo se llama? El dato de las, ¿cómo se llama?
de los tipos de impuestos. Entonces vimos que a las empresas principalmente los afecta el impuesto directo y a las personas también les afecta el impuesto directo. Como corolario, una única pregunta. Si me contestan bien, paso al siguiente tema y no vuelvo a insistir sobre esto. Nómbrenme los impuestos directos que existen en Chile. Los tres que vimos. Vimos 3 impuestos directos. ¿Alguien se atreve? Que me nombre uno por lo menos. Impuesto global complementario. Perfecto. Es el primer impuesto que el que estamos viendo ahora, ¿cierto? Muy bien. Es un impuesto directo porque afecta directamente la plata que ganó una persona. Impuesto global complementario. Perfecto. Otro. ¿Y a quién grava este impuesto? ¿A las empresas o a las personas? ¿A la empresa? No. No. Lo voy a repetir para que quede claro. Nosotros hemos visto 3 tipos de impuestos directos. Vimos el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Primera categoría, que es el único impuesto que afecta a las empresas. El impuesto de primera categoría afecta a las empresas. Después vimos 2 impuestos que afectan a las personas, impuesto directo, que es el impuesto único de segunda categoría, ¿se acuerdan que es el que afectaba los sueldos? Y ahora vimos el impuesto global complementario. Y además vimos el impuesto adicional. Entonces hemos visto el impuesto primera categoría, que afecta a las empresas. Vimos el impuesto global complementario, que afecta a las personas. Vimos el impuesto único de segunda categoría, que afectaba a las personas. Y vimos también el impuesto adicional, que afectaba a las personas sin domicilio ni residencia en Chile, ¿cierto? Esos son todos los impuestos que hemos visto y que se van a evaluar en la prueba del sábado. Tienen que conocer cuáles son, ¿cierto? Tienen que conocerlos. Tienen que saber calcular el impuesto de primera categoría y tienen que saber calcular el impuesto de segunda categoría. Eso tienen que conocerlo. Ya. Vamos a pasar ahora a otro tema, que son muy relevante el tema que vamos a pasar ahora, porque vamos a hablar de las declaraciones juradas, ¿cierto? Pero antes de continuar vamos a hacer un break, porque no quiero agotarlo, deberían ser cada 40 minutos, pero vamos a hacer un break de 15 minutos, son exactamente las 10:52 según el reloj, hasta las 11:05, ¿les parece? De las 10:53 y vamos a parar a las 11:05, nos volvemos a encontrar para que sigamos viendo la materia, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño break. Nos vemos un ratito más, ¿eh? Ya, jóvenes, pasó los 5 minutos o los 10 minutos que dimos de break y vamos a seguir viendo entonces, vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo. Vamos a ver acá. Déjenme ver. Ahí está. Ya. Entonces vamos a hablar ahora de las declaraciones juradas, ¿cierto? Y las declaraciones juradas, ¿cierto? Son información que entregan las empresas respecto a rentas que hayan pagado o rentas que hayan percibido, rentas que hayan ganado en un periodo de tiempo, ¿cierto? Y esta información la utiliza el Servicio de Impuestos Internos para preparar o para elaborar las propuestas de declaración de renta. Por ejemplo, cuando ustedes han trabajado y presentan su declaración de renta, ustedes dicen, oye, están todos mis honorarios que yo incluí y lo único que tengo que hacer es apretar el botón aceptar, poner los datos de mi cuenta y me devuelven la plata, ¿cierto? Eso es más o menos lo que ustedes, los que han preparado la declaración de renta, es lo que hacen. Pero bueno, para que esa situación se produzca, las empresas han debido enviar al Servicio de Impuestos Internos declaraciones juradas, ¿cierto? En esta parte del curso
es necesario que ustedes conozcan los distintos tipos de declaraciones juradas que envían las empresas, ¿cierto? Y el objetivo que tiene cada una de ellas. Y en base a esas declaraciones juradas, el Servicio de Impuestos Internos prepara propuestas de declaraciones de renta, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos interesa que ustedes sepan ahora es que todas las empresas en Chile están obligadas a enviar declaraciones juradas. Tengan utilidades o pérdidas. Todas las empresas tienen que enviar declaraciones juradas. Y también, súper importante, todas las empresas en Chile tengan utilidades o pérdidas, tienen que enviar declaraciones juradas. Si una empresa tiene pérdida, igual tiene que enviar declaraciones juradas. Si una empresa tiene ganancias, tiene que enviar declaraciones juradas. Igual que la declaración de renta. Si una empresa tiene pérdidas, tiene que enviar declaración de renta, el formulario 22. Si tiene utilidades, con mayor razón, está obligada a enviar declaraciones de renta, ¿cierto? Por lo tanto, el tener pérdidas o utilidades en un ejercicio comercial no exime a las empresas de cumplir con las obligaciones tributarias de enviar la declaración de renta y las declaraciones juradas, ¿cierto? Vamos bien. Entonces, lo primero es que estas declaraciones juradas son donde el medio por el cual impuesto interno se hace o recoge o recauda o recibe toda la información de las rentas o los movimientos que han afectado a una empresa y que dice relación con ingresos que ha recibido alguna persona o otra empresa. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Acá. Este es un monito. Entonces, las empresas deben presentar, ¿cierto?, declaraciones juradas. Esquema de uso de la declaración jurada, servicio de impuestos internos, ¿cierto? Las empresas tienen que presentar su formulario 22, ¿cierto?, que está ahí. Tienen que presentar las declaraciones juradas al Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos prepara declaraciones formulario 22, que es la declaración de renta propuesta tanto para las empresas como para las personas, pero principalmente es para las personas, ¿cierto? Aquí uno debe informar, mediante estas declaraciones juradas, todas las empresas, mediante estas declaraciones juradas, deben informar al Servicio de Impuestos Internos una serie de información respecto a las rentas que les pagaron a las personas que están ahí, ¿cierto? Y mediante esa información que le entregan al Servicio de Impuestos Internos, se preparan las propuestas de formulario 22. No se olviden que el formulario 22 es el formulario de pago de impuestos a la renta de las empresas y de las personas, ¿cierto? Y con eso entonces las personas tienen acceso a una propuesta de declaración, ¿cierto? No es la declaración, es la propuesta, pero la información es tan fidedigna que normalmente uno acepta nomás esa declaración y la da por cierta, ¿cierto? Bien, ese es el esquema de cómo funcionan las declaraciones juradas. Yo ahora les voy a mostrar las declaraciones juradas más representativas y que las que ustedes tienen que conocer. Y si no las conocen, tienen que anotarlas en alguna parte porque obviamente ustedes tienen que identificar cuál es el número de la declaración jurada que corresponda, ¿cierto? En la cual uno informa. Entonces, vamos a ver la primera, que es la declaración jurada, déjenme ver una cosita aquí, la 1887, me parece largo, perdón. Entonces, vamos a, primero, para que ustedes aprendan, vamos a ir al Google. Ustedes saben que me gusta que ustedes aprendan a usar Google. Vamos a ir al Google y vamos a poner aquí vamos a poner declaración jurada 1887, ¿cierto? Esa es la declaración jurada. Y aquí está la explicación, ¿cierto? Es donde las empresas tienen que declarar las remuneraciones. Y el formato que tiene esto es este formato. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Este es el formato, ¿ven? Donde la empresa, aquí se identifica la empresa, la razón social, el domicilio, el tipo de declaración, y lo que hace aquí me indica a qué trabajador le pagó la renta neta total, los impuestos que estuvo afecto, ¿cierto? Si solicitó mayor retención de impuestos y los meses que trabajó, ¿cierto? De enero a diciembre, y ahí le indica el número certificado. Entonces, la declaración 1887, que aparece el numerito ahí arriba, es la declaración donde las empresas deben informar las remuneraciones pagadas a su personal, ¿cierto? Esa es la declaración 1887. Sigamos.
Vamos a ver la declaración 1879, que es la que usted seguramente conoce. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la... Acá al... ¿Cómo se llama? Vamos a ir al Excel y vamos a poner la declaración jurada. Déjenme ver. Que se me abrió, si ya la cerré ya. Vamos a ver la declaración jurada, dijimos cuál íbamos a ver, la 1879, bien. Entonces vamos a ir a la declaración jurada acá arriba, 1879, ¿cierto? Y vamos a buscarla. Y aquí aparece. Esta es la declaración jurada 1879, en la que da cuenta, déjenme que se abra un poquito porque está... No, ¿por qué aparece esto? No lo sé. Déjenme ver aquí, ¿eh? Ya. Ahora vamos a compartir. Esta es la declaración jurada 1887, ¿cierto? Donde... esta ya la habíamos visto. No sé por qué se me volvió a cargar esta. Déjenme ver esta. Ya. Esta es la declaración 1879, se dan cuenta, donde también tiene que identificarse la empresa, el domicilio, el nombre, etcétera, etcétera, y donde se va indicando, esto corresponde a las declaraciones de honorarios pagados, ¿cierto? Honorarios. Donde los honorarios dice aquí que está el RUT del receptor de la renta, el RUT, siempre el RUT es importante, el monto retenido y el número del certificado. Y en base a esta información, a los que han dado boletas de honorario, a final de año le preparan su propuesta de declaración, ¿cierto? Esa es la declaración 1879, que es la declaración jurada de los honorarios. Tienen que conocerla ustedes. Si no se la memorizan, obviamente la tienen que tener por ahí anotadita en alguna parte, porque son preguntas de prueba, los números de las declaraciones juradas y qué materia tocan, ¿cierto? La 1940 es donde las empresas informan los retiros que efectuaron los socios, retiros, digo yo, de empresas sociedades de responsabilidad limitada. La declaración jurada 1940 es donde se informan los dividendos pagados, ¿cierto? Los dividendos pagados. Y la declaración 1835 es la declaración, cuando hablamos de dividendos pagados, obviamente se refiere a sociedad anónima, SPA o cualquier tipo de sociedad anónima tiene que informar los dividendos que ha pagado mediante esa declaración, la 1940. Y mediante la declaración 1835, ¿cierto? Tienen que informar los arriendos que pagaron las empresas a personas o otras empresas a las cuales ellos le hayan arrendado algún bien físico. Se refiere a los inmuebles. Por ejemplo, si una empresa le arrienda a una oficina de don Juan Pérez, él tiene que decir en esa declaración jurada de 1835, mire, yo le arrendé a don Juan Pérez este RUT y le pagué estos montos de arriendo. ¿Por qué? Porque esos arriendos para el señor Juan Pérez van a ser considerados ingresos y para la empresa van a ser considerados gastos. Lo importante es que estas declaraciones juradas son obligatorias, ¿cierto? No es que la empresa decida informar o no informar, es obligatoria y si no las envía, está sujeto a sanciones. Y sanciones caras, no son sanciones baratas, porque obviamente causa un tremendo perjuicio al sistema tributario que una empresa no informe las rentas que le entregó a distintas personas para que ellos, si corresponde, paguen los impuestos, ¿cierto? Por eso es que es tan grabado. El sistema tributario chileno ahora, sobre todo en la declaración de renta de las personas, se basa en que las mismas empresas informen los ingresos que ellos le ocasionaron a las personas.
Antiguamente, cada persona declaraba sus propios ingresos, ¿cierto? Cada persona decía, mire, yo me recibí tanto sueldo, lo incluía en su declaración de renta, también decía, mire, recibí tanto honorario, lo incluía en su declaración de renta, yo hice retiros por tanto monto, todo eso antes era sujeto a la voluntad y a la buena disposición que tuviera cada persona para declarar sus ingresos. Eso sin duda que traía una gran evasión. No todos declaraban todos los ingresos. Mucha gente no declaraba los arriendos, por ejemplo. Arrendaba una oficina y como nadie sabía a quién le estaban pagando ese arriendo, a veces eran sucesiones, entonces no declaraban esos arriendos y quedaban sin pagar los impuestos correspondientes a ese ingreso. Ahora, en la actualidad, todo eso se ha evitado mediante la automatización de la información, pero parte de la premisa que las empresas tienen que informar. Las empresas tienen que informar al Servicio de Impuesto Interno de los sueldos que pagaron y a quienes se lo pagaron. Las empresas tienen que informar al Servicio de Impuesto Interno los honorarios que pagaron y a quienes se lo pagaron. Las empresas tienen que informar los retiros que efectuaron los socios, tienen que informar el monto, la fecha y a quién se le entregó. Las empresas tienen que entregar la información de los dividendos pagados, a quienes se los pagaron, la fecha y los montos. Las empresas tienen que informar los arriendos que ellos pagaron, ¿cierto? Y tienen que indicar quién es el dueño de la propiedad, quienes se la pagan y el monto que le pagaron. Y también las empresas tienen que detallar la renta líquida imponible. ¿Se acuerdan cuando nosotros poníamos la determinación de la renta líquida imponible, que decíamos resultado financiero, más los agregados, menos las deducciones? Eso me da la renta líquida imponible. Bien, esa información también la tienen que enviar las empresas al Servicio de Impuesto Interno mediante la aclaración jurada 1943. Entonces, cuando la empresa va a hacer su declaración de renta, ya está el dato de cuánto es la renta líquida imponible, ¿cierto? Ya está lista, ya. Es llegar y verificarla y pagar los impuestos, ¿cierto? Bien. Después, formulario 22. El formulario 22 es el formulario que se utiliza para pagar los impuestos a la renta. El formulario 22, entonces, es el formulario que se usa para pagar los impuestos a la renta. Por favor, yo voy a buscar acá, voy a entrar a la web, yo acá tengo el formulario 22, pero me interesa que ustedes sepan cómo ubicarlo y vamos a ir ¿cómo se llama? Y vamos a poner formulario 22, ¿cierto? Yo lo estoy poniendo en el buscador. Y aquí tengo el formulario 22. Lo vamos a descargar. Déjeme ver dónde lo puedo descargar acá. No, bueno. Déjeme buscar dónde lo puedo descargar. Deme un segundito. Vamos a ver si lo puedo descargar acá. Aquí está. Los que lo estaba buscando en imágenes. Entonces vamos a ver ahí el formulario 22. Y este es el formulario del año 2017. El formulario no ha cambiado mucho de un año con otro, pero sí tiene cambios, ¿cierto? Y este es el formulario 22. Formulario de pago de impuesto a la renta. Entonces habíamos dicho de que la primera parte corresponde para declarar el impuesto global complementario. Ahí dice, ¿ve? Dice base imponible, impuesto único de segunda categoría o global complementario o adicional, ¿cierto? Esta parte que está acá arriba es la que usan, hasta aquí, es la que usan las personas. La que usan las personas para pagar sus impuestos. Bien. Entonces, esta parte de acá arriba decíamos, estaba viendo
Miren, hay algunos alumnos que están muy complicados con las tareas y los cuestionarios. Lamentablemente tienen que hacerlo, ¿cierto? Hay que tratar de enviarlo. Lo que me interesa es que me los envíen. Pueden estar buenos, malos, más o menos, pero para poder tener razones para ayudarlos con las notas si están peligrando al final del mes, tienen que tener todos los trabajos presentados. O sea, que estén buenos o malos es otro cuento, pero necesito que cumplan con enviar esos trabajos. ¿Eh? Ya. Entonces, les decía que este es el formulario 22, donde se declaran los impuestos a la renta. De eso ahí dice impuestos a la renta. Ahí se paga. Es el único formulario en Chile con el cual se paga el impuesto a la renta y se usa tanto por las personas naturales para pagar el impuesto global complementario y por las empresas para pagar los impuestos de primera categoría, ¿cierto? Yo aquí les voy a mostrar en el formulario donde se preparan o se pagan. En esta parte de arriba, por ejemplo, en la línea 1, las personas tienen que declarar los retiros que han hecho de sus negocios, ¿cierto? Los retiros, plata que han retirado, ahí, porque es renta, en la primera parte. En la segunda parte tienen que declarar los dividendos, ¿cierto? Los dividendos que han recibido. Normalmente toda esta parte de acá se llena de forma automática con la información que han enviado las empresas a el Servicio de Impuesto Interno. Por ejemplo, aquí están los honorarios. En la línea 6 están los honorarios que percibió esa persona, que fue informada por las distintas empresas. Si una empresa no informa los honorarios, obviamente ahí no va a haber nada, esto va a estar en cero. Lo mismo que si una persona, por ejemplo, ha recibido remuneraciones, ¿cierto?, que se declaran en la línea 9 aquí, y una empresa no declara esas remuneraciones, aquí le va a aparecer en cero, ¿cierto? No le van a hacer remuneraciones. Por lo tanto, esta columna o estos datos del gobierno complementario se llena con la información que envía las empresas de las rentas que obtuvieron sus trabajadores. Si usted recibió, por ejemplo, intereses, ¿cierto? Intereses de alguna institución donde tiene algún depósito a plazo o algo así, también se informa acá, y se informa aquí, la renta de capital inmobiliario, retiro, fondo mutuo y ganancias de capital, ¿cierto? Si usted tiene un depósito a plazo y ganó plata, la institución financiera donde usted tiene esa inversión va a informar al Servicio de Impuestos Internos el monto del interés ganado por esas inversiones. Como dicen ahora, todos los ingresos que percibe una persona son informados al Servicio de Impuestos Internos porque las empresas que generaron o pagaron esa ganancia están obligadas a informarla. Y si no la informan, multa para la empresa, y multa grave. Ya. Posteriormente, en la parte de acá, donde dice impuestos determinados, ¿ven? Impuestos anuales a la renta, esta es la parte que ocupan las empresas, donde pagan los impuestos a la renta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el impuesto de primera categoría, dependiendo de la forma como hayan determinado su renta, pero se declara en esta parte, donde dice impuesto de categoría, que hay, si lo determina en renta efectiva, si lo hace el 14 TER, o si lo hace como resultado de otra mecánica. Entonces, en esta línea, en la línea 39, uno tiene que indicar, ¿cierto?, qué método de cálculo está indicando. Por ejemplo, aquí pone el monto de la base imponible, que es la utilidad, supongamos que es 1.000.000 de pesos, y acá pongo el 25%, ¿cierto? Y puedo tener, y aquí en esta línea, en la línea 39, donde está el espacio 40, el recuadro 40, va el total del impuesto, ¿cierto? Y ahí las empresas declaran el impuesto que tendrían que pagar, ¿cierto? Ese va a ser el impuesto determinado, el impuesto primera categoría determinado. Y acá abajo, si ustedes se ven, dice pagos provisionales mensuales. En la rebaja que ellos pueden hacer, ven que el impuesto está con más y el pago provisional está con menos, porque a este impuesto que yo tendría que pagar le puedo rebajar o le debo rebajar los pagos provisionales que yo efectué. Y acá hay al final hay un recuadro que dice que, mire, si me sale a pagar, ¿cierto? Yo tengo que pagar el impuesto adeudado, le tengo que agregar un recargo y tengo que pagar ese impuesto. Si me sale un saldo a favor empresa, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es declarar ese saldo a favor, o sea, pagué más PPM, pagos provisionales mensuales del impuesto que me toca pagar, así que solicito que me devuelva. Entonces solicito la devolución, ¿cierto? Y tengo que informar
¿Dónde quiero que me llegue la devolución? Si no pongo nada, me va a llegar un cheque nominativo a nombre de la empresa, ¿cierto? De la que va a aparecer en la declaración de renta, acá, a nombre de esta empresa, ¿cierto? Y yo no puedo dar un RUT que no sea el de la empresa, obviamente, y tampoco puedo dar una cuenta corriente o cuenta banco, cualquier tipo de cuenta que no sea de la empresa o la personal, pues no me acepta, ni siquiera me acepta la bipersonal. Entonces tengo que indicar a qué banco quiero que me depositen, el número de la cuenta y ver qué tipo de cuenta. Si es cuenta corriente, cuenta vista o cuenta de ahorro, ¿cierto? Y lo más importante es firmar la declaración. Acá atrás van una serie de recuadros que se van llenando, producto de, para algunas veces, detallar lo que se está incluyendo en esta primera página. Por ejemplo, acá atrás va un detalle de la terminación de la renta de los honorarios, porque ustedes deben saber que cuando uno gana, por ejemplo, 1 millón de pesos en honorarios, 1 millón de pesos, eso es lo que yo gané en el año de honorario, y supongamos que tengo retenciones por 100.000 pesos, pero la norma tributaria me permite rebajar del monto de mis honorarios el 30% como gasto presunto. Por lo tanto, si yo gano 1 millón de pesos, voy a tener que pagar impuestos sobre 700.000 pesos nomás, ¿cierto? Y voy a poder rebajar los 100.000 que me retuvieron. Esa es una franquicia para los honorarios, porque como no tienen gasto, no tienen contabilidad, no tienen cómo demostrar gastos, la norma tributaria les presume un gasto del 30%, ¿cierto? Esa es la idea. Y este es el formulario 22. Ahora, lo que me interesa como concepto para este curso es que ustedes sepan, primero, que existen los impuestos directos y cuáles son. Me interesa que conozcan cuál es el formulario que se usa para pagar los impuestos a la renta. Me interesa que ustedes conozcan cuáles son las declaraciones juradas y qué número y qué es lo que se declara en esas declaraciones juradas. Me interesa que sepan determinar un impuesto de primera categoría en forma simple. Me interesa que ustedes aprendan a calcular los impuestos de una remuneración dado, ¿cierto? Y posteriormente vamos a revisar otros datos. ¿Por qué se me sale apareciendo? Déjenme ver si puedo borrar eso, porque eso no me interesa. Acá está. Entonces acabamos de ver el formulario 22, ¿cierto? Eso que acabamos de ver. Y este, como les decía, esto es la parte, ya yendo a la parte conceptual de lo que vimos, el formulario 22, o la declaración de impuestos a la renta, tiene que ser usado por las personas y por las empresas. Usan los dos el mismo formulario. Las personas declaran el impuesto de complementario, ¿se acuerdan? En la parte de arriba del formulario, y las empresas declaran los impuestos de primera categoría, ¿cierto? Donde determinan la base imponible y ¿cómo se llama? Y llenan el formulario en la parte correspondiente. Aquí hay una pequeña explicación de lo que habíamos visto, para que ustedes sepan en qué parte del recuadro se ponen algunas informaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de arriba se ponen los retiros, en la segunda línea se ponen los dividendos, en la tercera línea se ponen los sueldos, en la línea 8, aquí hay que ir mirando la línea. Aquí puse un formulario bastante más actualizado que el que se usó el año pasado. Este formulario normalmente cambia de un año con otro, pero este es el último vigente. Por ejemplo, acá voy a declarar los retiros, voy a declarar los dividendos, voy a declarar los honorarios, voy a declarar los sueldos. Y aquí hay un dato. Los que pagan dividendos, por ejemplo, tienen derecho a rebajar los intereses de los dividendos pagados por la compra de una casa, ¿cierto? Eso es ¿cómo se llama? Un pequeño resumen de las cosas que se incluyen. Hay otros datos adicionales, ¿cierto? Que ustedes los pueden ir viendo después con calma. Y esa es toda la materia del curso de esta semana, ¿cierto? Esto es toda la materia del curso. El día sábado, en la ayudantía, lo que vamos a hacer ejercicios de determinación de impuesto único, ejercicios de determinación de impuesto de primera categoría. Vamos a reafirmar lo que nos interesa que ustedes conozcan de la materia que se va a evaluar. Y lo otro también, me interesa que el lunes, como ya me confirmaron, el lunes hay
déjenme ver para confirmar. El lunes tenemos 6 alumnos inscritos. El lunes tenemos 6 alumnos inscritos, bien. Y no se olviden que la clase es a las 2:30 hasta las 2:30 de la tarde. Y el viernes vamos a repetir esta clase en el horario de las 9:30 de la mañana. ¿Ah? Entonces los que no puedan ir el lunes y no puedan ir el martes, o no se olviden que el miércoles de todas maneras nosotros tenemos clases, porque nosotros tenemos clases, no, pero el martes tenemos clases, ¿cierto? Tenemos clase igual el jueves tenemos clase. El lunes no, obviamente el martes no vamos a tener clase porque vamos a estar en presencial, pero el jueves hay clases normales. De todas maneras el lunes lo confirmamos, pero el horario, en la medida que no haya clase presencial, se hacen las clases virtuales, y la clase del día martes, como no la vamos a poder hacer porque vamos a estar en presencial, la vamos a hacer el viernes, ¿eh? El viernes a las 9:30 de la mañana. ¿Bien? Esa es un poco la idea del curso. Espero que estudien, les vaya bien. Vamos a hacer el último repaso en la ayudantía o la tutoría del sábado. Creo que los objetivos se cumplieron del curso, ya está lo que me interesa, y es lo que se va a evaluar. ¿Ah? Ya, jóvenes, nos vemos el próximo lunes, perdón, el sábado nos vemos sin falta. Tienen el horario de la tutoría, ¿cierto? ¿Tienen el horario de la tutoría? No, profe. No lo tienen. Miren. Vamos a ir acá. Voy a ir acá porque... Vamos a ir. ¿Cómo se llama? En el aula virtual, si ustedes van acá, aula virtual, pero de la primera sección, ¿sí? No hice literaria, déjenme un poquito. Estoy en el módulo 3, tengo que ir al otro. En el primer módulo, me equivoqué. Análisis Profe. de datos. ¿Sí? No le entendí mucho sobre la asistencia y esas cosas, la verdad, como que me enredé. Ya, lo vamos a conversar, pero primero déjenme presentarles. Ya. Déjenme ver acá, lo vamos a ver de nuevo. Estoy tratando de entrar al módulo 1. Déjenme ver. Ya. Acá, en análisis de datos financieros y tributarios, en la sección 1, aparecen las tutorías, ¿cierto? Ahí están las tutorías. Y aquí aparece los horarios en que se van a hacer las tutorías. Ustedes ven la página, ¿cierto? ¿La ven? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya. Sí. Y acá está el enlace. Y a través de ese enlace, ustedes se comunican o se conectan con las tutorías. ¿Sí? Y ahí voy a estar yo desde las 11 hasta las 12:20 del día haciendo la tutoría, preparándolos para la prueba del día sábado, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, vamos a ir a la prueba. No la vamos a ver, obviamente. Pero déjenme ver. Ya. Y aquí está la evaluación, ¿cierto? Esta es la evaluación que ustedes tienen que dar. Déjenme ubicarla acá. Módulo 3, ejercicio, video, evaluación sumativa. Y dice, para que no se equivoquen, que esta está habilitada a contar de las 001 segundos del viernes 8 y se cierra el sábado a las 23:59 horas. Pero tienen 1 hora para hacerlo. 1 hora, ¿cierto? Tómense la hora, véanla con calma, revisen, el tiempo les va a sobrar, pero me interesa que la vean con calma. Ya, vamos viendo ahora las dudas que quedaron respecto a los cursos. Nosotros tenemos planificado clases presenciales, análisis de datos financieros y tributarios,
la jornada diurna, ¿cierto? Tenemos considerada clase los días lunes y martes, ¿cierto? Desde las 2:30 a las 2:30 de la tarde, lunes y martes. Nosotros tenemos clases martes y jueves, por lo tanto, el martes tendríamos que tener clases virtuales, pero no las vamos a poder tener porque vamos a tener clases presenciales. Las clases de ese martes, que era de 2:30 que eran de las 10 hasta las 11, o de las 10 hasta las 12:30, ahí vamos a ver los horarios bien, se traslada para el próximo viernes, ¿cierto? Se traslada para el próximo viernes. O sea, el viernes hay clase virtual. Claro, el viernes hay clase virtual, pero no mañana, pues el otro viernes. Sí, sí, no, sí entiendo. Sí. Claro, eso es. Entonces, las clases, cuando tengamos clases presenciales y nos toque clase virtual ese día, esa clase se va a trasladar para el viernes, ¿eh? El viernes en el horario normal. Si Entonces, el martes, como vamos a tener clases presenciales y nos correspondía hacer clases virtuales, la vamos a hacer el viernes. Entonces vamos a tener clases jueves y viernes. Ese jueves y viernes. Jueves y viernes, ¿sí? Y ahí nos vamos. La delegada, por favor, cualquier duda me la hace ver. La prueba es muy similar a la que dieron ustedes, la 1 y 2. Esta tiene un poquito más de número, pero los objetivos están claros. Yo se los mencioné, que es lo que necesitamos que ustedes conozcan para que se concentren en eso. Y los que asistan a la clase presencial el día lunes, nos va a servir un poco también para reafirmar esto en vivo e indirecto, y puedo solucionar dudas que tengan de cualquier tipo de la materia, ¿cierto? Ya, jóvenes, nos vemos el sábado en la tutoría, traten de asistir, y también nos vemos el lunes para los que van a asistir, y también traten de asistir. Les deseo que les vaya muy bien en la prueba, háganla con toda calma. La prueba es fácil, se está evaluando exclusivamente los conocimientos que se entregaron en clases, así que las personas que no han podido asistir, vean los videos, véanlos con calma, y seguramente este fin de semana a las personas que no han rendido alguna prueba y justificaron ante la jefe de carrera y ella me autorizó, le voy a enviar una prueba para que la desarrollen, ¿cierto? Bien. Jóvenes, buenas tardes, que estén muy bien. Buenos días todavía, son 20 para las 12, vamos a terminar un poco antes, y vamos a juntarnos el día sábado en la tutoría. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Ah, profe, gracias.